lo que es la resolución de los problemas quirúrgicos y obviamente pues en su examen teórico, que es importante también. A ver, iniciamos, corran la primera diapositiva, siguiente. Bien, la embriología del vaso básicamente es un recuerdo o un recordatorio de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a su función y su desarrollo durante la etapa embrionaria, dado que nosotros vamos a tener en el vaso múltiples funciones que van a ser parte del desarrollo del sistema inmunológico, inmunitario y hematológico de la persona a futuro, ¿no? Generalmente se trata pues de una masa encapsulada que tiene tejido vascular y linfoide. Se caracteriza por ser un órgano retículo endotelial y quizás es el más grande del cuerpo, originado en el mesodermo, con invaginación en el mesogastrio y ubicación posterior en el hipocondrio izquierdo tras una migración en la quinta semana, diferenciándose y migrando hacia esta zona con la finalidad de ocupar ya en la vida adulta el lugar que lo vemos normalmente. Siguiente. Las anormalidades embriológicas son básicamente tras su desarrollo y aquí tenemos algunos detalles que tenemos que pautar. Por ejemplo, el vaso accesorio. El vaso accesorio que es prácticamente una prolongación o un apéndice o una adicional de lo que es el vaso como tal. Se reconoce básicamente en el 20% de la población y en el 30% de los pacientes que sufren enfermedades hematológicas, como la púrpura trombocitopénica inmunitaria o la autoinmune, algunos linfomas y algunas de las anemias que vamos a ir revisando. Y muchas veces este accesorio o vaso accesorio se encuentra a nivel del hilio esplénico y en el pedículo vascular, que como veremos en anatomía, pues es importante para una diferenciación del mismo. Siguiente. Hay que tener en cuenta que el vaso como tal, en realidad en la función de la vida adulta, no cumple mayor importancia o no tiene tanta importancia como lo que normalmente nosotros vemos en los distintos órganos. Es básicamente un huésped dentro de la cavidad abdominal. Al menos hasta el momento no tenemos una función clara ya en la vida adulta, más que lo que hemos mencionado. Algunas funciones inmunológicas, inmunitarias y quizás en la colaboración con el sistema inmunopoyético podría ser, pero una función digestiva o una función en la intervención de la parte fisiológica de lo que es la digestión no la tiene. Pero la ubicación hace que lo tengamos que desarrollar en esta etapa y además esta ubicación y su cercanía a los distintos órganos intraabdominales tendrá que valorar, ¿no es cierto?, algunos de los temas más importantes dentro de lo que es la patología quirúrgica, puesto que un trauma esplénico generará la apertura de la cavidad abdominal y el desarrollo de una serie de procedimientos que afectarían a los demás órganos. Este órgano linfoide, además, tiene relaciones con todos los órganos en esa zona, llámese estómago, colon, riñón y grandes vasos. Entonces, es importante estas relaciones, puesto que cuando nosotros hagamos una disección completa del mismo, tendremos que ver la afectación de los demás órganos. Recordemos que su ubicación es en el hipocondrio izquierdo, en una celda, al igual que en el hígado, era de celda, por así decirlo, con los arcos costales por delante, cubierto o relacionado, como hemos dicho, con el estómago, con el colon, con el diafragma y en la parte inferior eh, con el riñón y además con una serie de elementos de fijación hacia estos órganos que son los ligamentos, los frenocólicos, los gastroesplénicos o los que se encuentran fijados a la pared del diafragma o al mismo peritoneo. Siguiente. En estas fotografías evidenciamos estas fijaciones y estas relaciones que tiene el vaso. Es importante que cuando nosotros tengamos esto en la cabeza bien grabadito, haremos una esplenectomía sin el menor problema, puesto que la ubicación del mismo en una cara anterior o una porción anterior de este ángulo costofrénico izquierdo, pues permitirá la divulsión rápida del elemento como tal. Pero cuando el vaso se encuentra un tanto más posterior, la ubicación y la diferenciación de estos ligamentos tendrá que ser bastante minuciosa
puesto que los grandes vasos o los vasos que irrigan las porciones de los distintos órganos que guardan relación con el mismo se verán afectados y nosotros tendremos problemas, sobre todo de mayor sangrado. Y ya de por sí, cuando hay un trauma esplénico y se ve expuesto el sangrado del mismo, pues es bastante llamativo. Y las personas que sufren de este trauma probablemente lleguen a desenlaces fatales. Siguiente. Las características físicas del vaso, pues son las que ya hemos mencionado. Solamente hay un vaso, salvo cuando haya anormalidades embriológicas. Frecuentemente encontrarlo en las enfermedades clínicas, hematológicas, que vamos a mencionar, ¿no? Porque no vamos a ahondar en el tema. Su forma es la de un grano de café, convexa, orientada lateralmente, con una superficie plana, orientada medialmente, donde ingresa todo el pedículo esplénico. Está dividido en tres caras por los órganos adyacentes e inferiormente se encuentra el riñón, el colon y el estómago hacia la cara anterior, como ya lo hemos mencionado. Siguiente. Además, tiene la forma de un poliedro de cuatro caras irregulares, alargadas, superior, inferior, posterior, anterior y lateromedial. Está inclinado por la curvatura del diafragma, semejante a lo que sucede con el hígado. La superficie es lisa y de un color rojo vinoso, oscuro. Su consistencia es blanda, un parénquima bastante flexible y es muy friable, puesto que en los traumas vamos a ver con facilidad su ruptura. Incluso en las cirugías de tipo laparoscópico, donde vamos a encontrar, por ejemplo, en las hemicolectomías, una disección inadecuada del colon podría fácilmente afectar este pedículo hepático, de tal forma que el sangrado se vería comprometido y de una hemicolectomía izquierda estaríamos pasando a una esplenectomía adicional producto de este sangrado. ¿Cuánto pesa el vaso? Pesa aproximadamente 200 gramos y mide de 12 por 8 por 4 centímetros de espesor. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos las características de lo que habíamos mencionado en lo que respecta a las caras y la forma de poliedro que tiene. Y en la cara medial anterior convexa encontramos la inserción del pedículo esplénico. Pedículo esplénico que estaría formado por la arteria esplénica y la vena esplénica. La arteria esplénica rama del tronco celíaco, ¿no es cierto? Y que se dirige en un sentido casi transversal, oblicuo superior, diría yo, por toda la superficie y donde vamos a ver esta inserción de la misma previa inervación o previa, no inervación, previa apoyo de irrigación hacia el páncreas en su curvatura superior y un trayecto oblicuo superior hacia el vaso y la vena acompañante como tal, ¿no? Y además se desprenden los vasos cortos hacia la curvatura mayor del estómago. Esto es importantísimo, chicos, importantísimo cuando disequemos el vaso. ¿Por qué? Nosotros a veces pensamos que ligando la arteria mayor, que es la arteria esplénica, tendríamos suficiente, pero no es así. También tenemos los vasos cortos que también se desprenden de la esplénica y que ayudarían al resto de la inervación del estómago. Y también a veces hay ramos hacia la curvatura o el ángulo del colon. Entonces, todas esas variantes anatómicas y elementos son importantes tenerlos en cuenta al momento de la disección del vaso. Siguiente. Aquí tenemos las configuraciones externas y las relaciones que ya hemos venido mencionando de las caras tanto convexas y cóncavas del vaso
y su relación con los distintos órganos, siguiendo los parámetros ya mencionados. Tiene la forma de un poliedro de 4 caras, un eje mayor paralelo a la dirección de la costilla número 10, y es decir, oblicuo en sentido anterior, lateral, inferior, es decir, está agachado mirando hacia abajo. Es mucho más grueso en su parte anterior e inferior, y además describe una base, un vértice y una cara visceral y diafragmática. Creo que quizás hay que solamente tener en cuenta estas características anatómicas, la cara visceral y diafragmática, como para guiarnos de lo que realmente representa el vaso en una evaluación anatómico-quirúrgica. Siguiente. Aquí vemos la cara diafragmática, una cara posterolateral convexa, tapizada por el peritoneo, se halla en contacto con el diafragma en toda su extensión, se relaciona con el receso pleural costodiafragmático y con el pulmón izquierdo. Este receso costodiafragmático izquierdo desciende al igual que el diafragma, es decir, ese espacio que encontramos entre ambos elementos nos permitirá valorar las características del mismo. Se perdió el internet, creo. No sé qué apretó. Bueno, creo que está. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, se escucha, doctor. ¿Alguno? Sí, ya está bien. Este receso es importante, este receso costodiafragmático es importante porque ahí se va a ubicar la mayor cantidad de sangre que se desprende de un trauma hepático, perdón, de un trauma esplénico. Y nosotros vamos a tener que llegar hasta ahí. Es muy importante porque si nosotros hacemos una disección o una incisión mediana y el vaso se encuentra en esta posición, obviamente no vamos a lograr verlo, no vamos a lograr ver este espacio donde va a ubicarse esta gran cantidad de sangre y se forman abscesos residuales. Es por eso que es importante una apertura mayor y extender esta incisión mediana hacia el ángulo o por la región subcostal izquierda. Y tendremos una V chica invertida que permitirá llegar a este receso y recién podremos trabajar allí aspirando el contenido y desprendiendo todo lo demás. Siguiente. La cara diafragmática es quizás la que guarda mayor relación con el vaso. El pulmón izquierdo se detiene en esta zona y se relaciona con el vaso cara con cara, por así decirlo. Además, hay que mencionar que el pulmón como tal se detiene mucho más superiormente que la pleura y descubre el tercio superior de la cara diafragmática del vaso. Lateralmente esta cara se relaciona con la pared torácica y sigue la dirección de la décima costilla, extendiéndose hacia el décimo espacio intercostal, como menciona la teoría. Básicamente es una relación que da este espacio entre el pulmón izquierdo y el vaso. El borde superior se eleva hasta el octavo espacio intercostal y el borde inferior se proyecta hacia la onceava costilla. Es decir, nos refiere cómo está ubicado en esta celda, por así decirlo, del hipocondrio izquierdo en la cavidad abdominal. Siguiente. La cara renal está orientada en un sentido posteromedial, cubierta por un peritoneo visceral, presenta una concavidad, es decir, que se va a adaptar a la glándula suprarrenal, echándose sobre la misma y sobre el riñón izquierdo, donde se va a apoyar el vaso. Siguiente, es decir, es como si fuera su asiento. Siguiente. Igual, la cara gástrica también tiene una relación directa, anteromedial, excavada, moldeando la cavidad, la convexidad de la cara posterior del estómago a través de la curvatura mayor. Presenta en su parte posterior, cerca del borde renal, unas fositas en línea recta por donde ingresan los vasos esplénicos al hilio esplénico. Siguiente.
La cara gástrica también está unida al estómago por el ligamento gastroesplénico, a la cola del páncreas por el ligamento pancreatoesplénico. Y esto es importante también, nuevamente. La manipulación de todos estos órganos debe ser delicada, debe ser fina, debe ser quirúrgicamente impecable, de tal forma que no afecte los demás órganos. El resto de esta cara gástrica está tapizada por el mismo peritoneo y se aplica a la cara posterior del estómago y a la curvatura mayor, obviamente. Superiormente, esta cara gástrica está fija a la cara posterior del estómago. Siguiente. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de los ligamentos gastroesplénico, por ejemplo, el pancreato esplénico y el coloesplénico, y con los diferentes bordes que presenta el vaso, ¿no? Un borde superior, un borde inferior, todos los vasos respectivos y los ligamentos a través de los cuales se va a relacionar, como hemos dicho, con otros órganos. Es una descripción más o menos anatómica y que permite valorar la ubicación al momento de una intervención quirúrgica. Pero ojo, la mayor cantidad de variantes que hemos visto en todo tipo de pacientes, las mayores variantes anatómicas han sido justamente en el vaso. Quizás es por la migración que hemos visto, quizás es por la gran diferenciación vascular que tiene con esta arteria esplénica, o simplemente porque la ubicación permite esta variación y nos ayudaría mucho tenerla siempre presente al momento de hacer las disecciones correspondientes. Siguiente. La cara cólica está orientada medial e inferiormente, es quizás anterior, es plana, ligeramente deprimida sobre la flexura cólica izquierda y también se relaciona con la cola del páncreas. Importante también al momento de no solamente de hacer una esplenectomía en este caso, sino las hemicolectomías o las exéresis de la cola del páncreas que también se está viendo son muy frecuentes en los casos de pancreatitis. Siguiente. Bueno, los bordes es una descripción básicamente ya anatómica. Siguiente, siguiente. Vasos y nervios, lo que ya hemos mencionado. Siguiente. Aquí la diferenciación arborífica de la vena esplénica de la arteria esplénica dividiéndose en las arterias segmentarias, las arteriolares, por ejemplo, tras una subdivisión desde su ingreso en el ilio esplénico. Siguiente. El retorno venoso a través de la vena esplénica y su unión con las mesentéricas para formar la vena porta, ¿no? También es importante el plexo solar y la inervación simpática a través de los ramos simpáticos que tenemos dará la inervación correspondiente. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones del vaso? Función de fructificación. ¿Me escucha?
¿Me escuchan? Sí, doctor. Recién se le escucha, Ahora doctor. se salió de internet. Ya. Entonces, esta función inmunológica es la que tenemos que valorar. Siguiente. La fisiopatología de las enfermedades del vaso es muy similar a alteración en el orden de desarrollo celular que generaría una serie de elementos en la distorsión de las células hematológicas, llámese glóbulos blancos, glóbulos rojos o las plaquetas. El vaso puede eliminar eritrocitos envejecidos, granulocitos anormales, plaquetas anormales o normales, ya que es capaz de diferenciar cada uno de estos elementos celulares y de sus componentes. Siguiente. La destrucción excesiva de los elementos celulares generaría la producción de anticuerpos, la hiperreactividad de la función esplénica y la inhibición esplénica de la médula ósea. Siguiente. Las consideraciones diagnósticas. Quizás el uso de la ecografía abdominal como parámetro de examen inicial es importante, al igual que en el hígado, y el desarrollo o el apoyo en la tomografía abdominal con y sin contraste, sobre todo con contraste para visualizar la estructura normal en el desarrollo del mismo. Siguiente. Vamos a ver una serie de elementos dentro de los trastornos hematológicos, productos de todas estas funciones hematopoyéticas y la gran diferenciación celular que presenta. Solo las voy a mencionar, puesto que el curso no alcanza, digamos, la parte médica, sino la parte quirúrgica. Las anemias hemolíticas, por ejemplo, y la siguiente, la esferocitosis hereditaria, son más importantes en lo que se caracteriza en la diferenciación de los glóbulos rojos como elementos más importantes y que requieran un tratamiento a futuro o de seguimiento continuo. Ambas generan, digamos, en el caso de la esferocitosis hereditaria, ser una de las más comunes dentro de las anemias hemolíticas por la forma que tiene los glóbulos rojos y al ser defectuosos organizan su destrucción. A pesar de ser más gruesos y esféricos, se rompen. Y en el otro extremo de lo que es las anemias hemolíticas, incluye una gran cantidad de elementos que destruyen a los eritrocitos maduros y por ende generarían el déficit del mismo. Las talasemias están también mencionadas dentro de este problema y generan una serie se caracterizan por ser una serie de trastornos hereditarios relacionados ya directamente con la hemoglobina y tienen la característica de la disminución de la misma. Siguiente. Yo puedo cambiarlos, creo. Entonces, la talasemia habla del funcionamiento reducido de las cadenas de hemoglobina, alterando el desequilibrio y biosíntesis, etcétera, en las subunidades alfa y beta, etcétera, etcétera, impidiendo la liberación del oxígeno por parte de los eritrocitos. Dentro de los trastornos de los leucocitos, hablamos de las leucemias linfocíticas crónicas, por ejemplo. Siguiente. La tricoleucemia y las enfermedades de Hodgkin y no Hodgkin. Todas estas características pueden alterar el parénquima de la célula hematológica afectada, afectar su desarrollo, su reproducción y su función dentro de la cavidad abdominal, ocasionando incluso dificultades respiratorias, neumonías y toses graves. Y en el caso de la enfermedad de Hodgkin, la presencia de las células Reed-Steinberg, pero como les dije, todo esto forma parte de lo que es hematología. El linfoma no Hodgkin, etc. Y en lo que respecta a las plaquetas, hablamos de la púrpura trombocitopénica idiopática o inmunitaria, quizás una de las únicas enfermedades hematológicas en las cuales indicaríamos una esplenectomía
digamos, profiláctica o una esplenectomía de grado o fuerza, puesto que de todas maneras necesariamente se requiere el retiro del vaso para la mejoría de este tipo de pacientes. La púrpura trombocitopénica trombótica también forma parte de este grupo de enfermedades. Siguiente, las leucemias, etcétera, etcétera. Todas esas enfermedades, como les dije, la púrpura trombocitopénica idiopática y la esferosidiosis hereditaria tienen indicación quirúrgica, que puede ser laparoscópica. El trauma de vaso es quizás el que está más indicado de la laparotomía en los últimos años por la cantidad importante de accidentes de tránsito que existen. Obviamente, esto se ha visto alterado por lo que es la pandemia. Sin embargo, si analizamos como tal, este trauma de vaso constituye un porcentaje muy alto dentro de lo que es la enfermedad en sí. Existen una serie de mecanismos que producirían este trauma esplénico: la decelerización rápida, la compresión, transmisión de energías directas sobre la pared del tórax hacia el vaso, o una aspiración o una punción de la fractura costal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un examen físico para ver si hay irritación peritoneal, valorar con la presencia de repente de una sonda Kerr y hacer un estudio hemodinámico. Hoy en día se ha visto que esto no es tan importante, puesto que contamos con la ecografía. La ecografía nos evidenciará las características clínicas más importantes del vaso al momento de su evaluación. Sin embargo, también tendríamos que apoyarnos de una tomografía axial computarizada que nos permita valorar de mejor forma las características del mismo. Siguiente. Yo estoy manejando eso, ¿no? Bien, en escala americana para trauma, quizás hasta el grado 3 podemos manejarlo de manera médica o quirúrgica sin la necesidad de una esplenectomía total, tal vez hasta parcial, o simplemente una sutura o un control del sangrado a través de una hemostasia comprimida. Sin embargo, por encima del grado 3 ya tenemos que pensar que esa persona tendrá que ser intervenida quirúrgicamente con la finalidad de salvarle la vida. El tratamiento conservador inicia gracias a la cirugía y a las medicinas que recibe del mismo para hacerlo más interesante. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento conservador se hará en pacientes estables hemodinámicamente y con recursos institucionales adecuados y en grados, como les dije, 1 y 2. Grado 3 con laceraciones de más de 3 centímetros incluyen o involucran una serie de elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de el desarrollo de un trauma de mayor envergadura. La esplenectomía en el trauma hay que valorarla de acuerdo a los siguientes criterios: las funciones básicas como la presión arterial, el pulso y todos aquellos elementos hacen importante durante la emergencia la decisión quirúrgica como tal. Si vemos una hipotensión con marcada taquicardia que involucra la función respiratoria del paciente, pues entonces allí tendríamos que ser un poquito más directos y valorar más esto. Además de eso, nos apoyamos de lo que es la ecografía. Antes hacían lo que era el lavado peritoneal. Hoy en día, con la ecografía y la tomografía al alcance de las grandes instituciones, pues es mucho más sencillo tomar una decisión. Y además de eso, tendríamos que valorar el apoyo con unidades de sangre que nos facilitarían mejorar la calidad del tratamiento que nosotros le vamos a dar. Las indicaciones de esplenectomía: paciente inestable, lesiones adicionales, lesiones externas del vaso y una hemorragia directa del hilio esplénico. Aquí tenemos las características más importantes de esplenectomías o donde se harían esplenectomías
por ejemplo, como hemos mencionado, los linfomas, las leucemias y todos los demás elementos eh, directos de lo que es el vaso. Llámese quistes, abscesos. Estos quistes, por ejemplo, podrían verse bastante frecuente cuando hay un quiste hidatídico en el hígado, también podría estar sembrado en el vaso. La esplenectomía básicamente es, para resumir, la oclusión del ligamento, perdón, la disección de los ligamentos que se encuentran en relación con el pedículo esplénico y la ligadura en el pedículo esplénico de la arteria y la vena esplénica a través de un sistema de disección de grandes vasos, llámese, ¿cómo se llama? Schur o armónico, por ejemplo. Aquí vemos lo que les comentaba de las incisiones que nosotros hacemos en el vaso con la finalidad de la mayor visualización de las características del mismo. Aquí vemos el clampaje de la arteria esplénica. ¿Y en qué caso será una esplenectomía parcial? Por ejemplo, en los niños con la enfermedad de Gaucher, ¿no? El riesgo de sepsis es importante, por ende tendríamos que eliminarlo. La técnica es la misma y la línea de transección a nivel del segmento desvascularizado permitiría que nosotros podamos hacer o conservar quizás hasta el 30% del vaso. La esplenorrafia, dependiendo, obviamente, como les he mencionado, en la graduación de la escala presentada por la Asociación Americana de Trauma, mencionaría que podríamos hacer una rafia en laceraciones menores de 2 centímetros, por ejemplo, haciendo una sutura o una curación de sala de operaciones, y muchas veces incluso lo envuelven en una malla absorbible para controlar el sangrado. Y por último, pues nos vamos al desbridamiento o resección. La evaluación postquirúrgica habla de la presencia de los cuerpos de Hole y la siderosis. Plaquetas van a nivelarse a partir del segundo día de diálisis y de hospitalización. Las plaquetas también, ¿cómo se llama? Pueden elevarse a partir del segundo día, ¿no? Como les estaba mencionando, hasta la segunda semana de hospitalización, muchas veces post, digamos, operación, ¿no? Y la leucocitosis se eleva, sí, por varios días e incluso hasta meses. Complicaciones de una esplenectomía, recordemos la relación que tiene con el pulmón izquierdo. Entonces puede producirse atelectasias, puede haber hematomas, colecciones, abscesos, relación con el páncreas, fístulas, o incluso la misma pancreatitis y trombosis hepática portal o cabal por la manipulación de tanta sangre coagulada. Otros elementos que podrían adicionarse podría ser la neumonía aguda, la septicemia e incluso meningitis. ¿Por qué podría ser esta sepsis? Hay una serie de elementos que tendríamos que tener en cuenta. Llámese diplococos, haemophilus y meningococos. Actividades y rutina diaria. Bueno, en realidad es un poco complicado esto, volver a retomar después de un tratamiento como el que se recibe, pero no es específico y es individualizable para cada paciente. Generalmente la recuperación en grados 1 y 2 es en 2 o 3 semanas, pero en grados 3 alcanza una recuperación total hasta de 8 meses. Y tenemos que hacer una tomografía de control. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Chicos, Doctor, creo ¿están que no hay vivos? preguntas. ¿Están vivos, no? ¿O están Sí, almorzando? doctor. Sí, No, sí, sí, doctor, ya estamos. ¿Están vivos? Bueno, ya pues era así. No hay preguntas. Bueno, buena suerte en el examen, que ahora sí voy a poner preguntas trancas, ¿ya? ¿Aló? Sí, doctor. Ya, voy a poner preguntas trancas. No hay problema, ¿no? Sí pueden. No, no hay problema, doctor. no, Ya, porque no van a ser las mismas del año pasado, por si acaso.
No se copien. Ya, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Cuídense, chicos, Está bien. cuídense. Estamos conversando. Un saludo. Hasta luego, Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta chao, luego, chao. doctor. Hasta luego, doctor.